Mis hijos se negaron cuando les pedí $10,000 para salvarme la pierna. Mi hijo dijo, acabamos de comprar una casa. Mi hija dijo, y acabo de comprar un coche. Mi hermana se rió, ya te las arreglarás. Entonces llegó mi hermano. Vendí todas mis herramientas. Aquí tienes $10,000. No sabía qué iba a pasar. Me llamo Dolores, tengo 68 años y nunca imaginé que algún día contaría esta historia. Durante meses, la oculté como quien oculta una herida que aún no se cierra, temerosa de reabrirla y que la sangre volviera a fluir. Pero hay silencios que empiezan a gritar en nuestro interior, y eso fue lo que me pasó. Finalmente tuve que aceptar que lo que viví no fue mala suerte, ni destino, ni castigo. Era simplemente la verdad sobre quién estuvo a mi lado y quién nunca estuvo. Todo empezó una mañana fría cuando me desperté con una palpitación en la pierna que no me parecía normal. Siempre he sido testaruda, de esas que dicen que el dolor se va con té y descanso. Pero ese dolor no se iba. Subía por mis músculos, me quemaba detrás de la rodilla y luego bajaba como una ola pesada que me hizo respirar hondo, cerrar los ojos con fuerza y rogarle que se calmara un poco. Ese dolor no tuvo piedad. Aún así, intenté mantener mi rutina. Puse agua a hervir, puse la mesa y agarré el viejo paño de cocina que tanto amaba. Mi casa era un reflejo de mi vida, sencilla, organizada, resiliente. No había nada superfluo, no faltaba nada, solo yo. Pero al intentar apoyarme en el suelo, sentí que mi pierna cedía como si fuera de arcilla reblandecida. El suelo se acercaba de forma aterradora. Caí de lado, agarrándome al borde de la mesa antes de que mi cabeza se golpeara. Me quedé allí tumbado, respirando agitadamente, mirando la puerta cerrada, con la extraña sensación de que tal vez era una advertencia. Necesitaba ayuda. Por primera vez en mucho tiempo, necesitaba pedirla. Cuando logré levantarme, me senté en la silla y permanecí inmóvil unos minutos. Mi pierna latía con un ritmo que parecía tener vida propia. La verdad que me resistía a aceptar era que algo grave estaba sucediendo dentro de mí, y si no actuaba rápido, podría no tener tiempo para salvar lo que aún podía salvarse. Me dije que solo sería un examen, solo una consulta, solo una mirada. Pero en el fondo había un miedo sordo al que me negaba a nombrar. Llamé a mi médico de cabecera. Contestó con su habitual voz apresurada y me dijo que debía ir al hospital de inmediato, que casos como el mío no solían esperar. Fui solo. Subí al autobús, me agarré con fuerza a la barandilla y sentí que la gente me miraba mientras cojeaba. Una señora me ofreció su asiento. Lo rechacé, sonriendo, pero por dentro me derretía de dolor. En el hospital me pusieron en silla de ruedas. La enfermera, una joven de mirada amable, me tocó la pierna con sumo cuidado. Pero aún así me estremecí. Se disculpó y dijo que haría todo lo posible por agilizar las pruebas. Y así, entre pasillos blancos y olor a desinfectante, esperé. El diagnóstico llegó demasiado rápido, como si la vida tuviera prisa por darme una paliza. El doctor me llamó a una pequeña habitación. La brillante luz blanca iluminó sus expresiones, demasiado serias para alguien que intentaba suavizar el golpe. Respiró hondo. Luego dijo las palabras que cambiaron mi destino. Tienes un caso avanzado de isquemia. La circulación en tu pierna está comprometida. Es una afección grave, Dolores, muy grave. Si no la tratamos de inmediato, corres el riesgo de perder la extremidad. Lo oí, pero mi mente no pudo procesarlo. Fue como si alguien me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Continuó explicando. Un procedimiento, cirugía, urgente, costoso, una cantidad que no tenía, y lo más cruel, tiempo, poco tiempo. Necesitamos actuar en los próximos días, idealmente en las próximas 48 horas. Sentí que todo mi cuerpo se encogía. Mi mundo se volvió demasiado pequeño para caber solo en esa habitación, en ese aire acondicionado, en esa mirada de doctor que quería ser reconfortante, pero no podía suavizar lo inevitable. Pensé en mis hijos, en ambos. El mayor, Eduardo, era responsable, acomodado y siempre me decía que no me preocupara por nada. Y luego está mi hija, Luciana, la más sentimental, la que lloraba viendo películas, la que me abrazaba más fuerte en los cumpleaños, la que decía que yo era su mejor amiga. Mis hijos, mis dos amores, no me dejarían perder la pierna, no me dejarían afrontar esto sola. ¿Verdad? ¿Bien?
El médico me entregó los papeles del presupuesto. Me temblaban las manos al mirar las cifras impresas en letras grandes. Una cantidad imposible. $10,000. Sentí que me condenaban a muerte. Salí del hospital sintiendo que cada paso era un grito de auxilio. Me dolía la pierna, pero me dolía aún más saber que tendría que pedir ayuda. Siempre he sido de esas madres que lo solucionan todo, la que trabaja de más, que estira el dinero, que se sacrifica si es necesario. Pero pedir era admitir que ya no podía sola. Llegué a casa agotada. El silencio de la habitación me absorbió por completo. Me quedé mirando mis fotos en la estantería. Eduardo sonriendo con su familia, Luciana con su diploma, yo en medio de ellos, con el orgullo pintado en la cara. Lo di todo por ellos, todo, incluso lo que no tenía, y ahora los necesitaba. Primero le escribí a Eduardo, le expliqué lo que me había dicho el médico, el costo y la urgencia. Esperé, sentada, mirando el teléfono como si me diera la suficiente atención. Su respuesta llegó unas horas después. Mamá, acabamos de comprar una casa. La entrada fue demasiado alta. Ya no podemos pagarla. Releí el mensaje 3 veces, luego 4, 5. La casa, la bendita casa. Parecía orgulloso de ella en las fotos, blanca, hermosa, con enormes ventanales. Pero ahora, esa casa me pesaba como un ladrillo atado al pecho. Escribí que entendía. No entendía, pero lo escribí de todos modos. Decidí escribirle a Luciana. Mi dulce niña, mi llamada de esperanza. Le expliqué todo, esperé. Y ella respondió en segundos. Mamá, sabes que acabo de comprar mi auto. Todavía lo estoy pagando. Tenía muchas ganas de ayudar, pero ahora no puedo. Eso me destrozó de una forma indescriptible. La imaginé acariciando el volante nuevo, tomando fotos para publicar, sintiéndose orgullosa de lo que había logrado. Y allí estaba yo, tumbada en el sofá, con la pierna palpitándome como un animal herido, dándome cuenta de que mis hijos tenían sueños y que yo no formaba parte de ellos. El dolor físico palidecía en comparación al dolor que crecía dentro de mí. Sentí una opresión en el pecho. Una lágrima cálida me resbaló por la comisura de la cara. La dejé caer. Salió otra, y luego otra. Estaba solo. Respiré hondo, levanté la cara y decidí buscar a mi hermana, Cecilia. Siempre había sido dura, pero nunca imaginé que pudiera ser cruel. Tímidamente le conté todo. Ella se rió. Río. Lo lograrás, Dolores. Siempre lo has hecho. Esas palabras fueron como si una puerta se cerrara en mi cara. Lo había logrado toda mi vida. Pero ahora estaba cansado. Ese era el secreto que nadie sabía. Estaba cansado, muy cansado. Y fue en ese momento, cuando ya no tenía a nadie a quien recurrir, cuando me dolía el cuerpo y sentía el corazón como una casa abandonada, que oí que llamaban a la puerta. Un sonido firme, 2 golpes, luego otro. Refugio. Era mi hermano, Rafael. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de preocupación y coraje. Tenía un sobre doblado en las manos. Su camisa estaba manchada de grasa, sus uñas negras por el duro trabajo, pero sus ojos eran claros. Me entregó el sobre. Vendí todas mis herramientas. Aquí están los $10,000, mis herramientas. Sus herramientas eran su vida, su sustento, su orgullo. Me quedé sin aliento, sin palabras, incapaz de reaccionar. Pero antes de que pudiera decir nada, añadió: Dolores, no sé qué va a pasar, pero no vas a afrontar esto sola. Y allí, en ese pequeño, gigante gesto, mi vida empezó a cambiar. Porque el amor verdadero viene de donde menos lo esperas. Y duele cuando no viene de donde más lo necesitas. Cuando vi el sobre en la mano de mi hermano, sentí un temblor bajo mis pies. Parecía tan simple, tan ordinario, doblado al azar, pero sabía que dentro había algo mucho más grande que el dinero. Había sacrificio, había renuncia, había amor silencioso, ese que no se viste de palabras, solo de acciones. Me temblaban las manos al coger el sobre. El papel estaba áspero, arrugado por los bordes, como si lo hubiera sujetado con fuerza durante todo el camino a casa. Lo abrí despacio, como si algo fuera a explotar dentro. Las notas estaban amontonadas, algunas dobladas, otras nuevas, otras desgastadas por el uso. Un revoltijo de vidas, de trabajo,
de largos días y noches agotadoras. Lo miré fijamente, intentando comprender qué pasaba. Rafael siempre había sido reservado, de esos que preferían ayudar arreglando lo que estaba roto en lugar de dar discursos. Nunca tenía mucho, pero tampoco se quejaba. Era de los que trabajaban sin esperar aplausos, y ahora estaba ante mí, sin sus herramientas, sin sus ingresos, sin su único sustento, pero con el corazón abierto, con una generosidad que no esperaba de nadie. «Rafael, ¿qué has hecho?». Mi voz salió baja, casi un susurro perdido en el aire. Respiró hondo antes de responder. Era como si intentara aferrarse al coraje que lo había traído hasta allí. Hice lo que cualquier persona que ama haría. Sentí que me ardían los ojos. No era solo emoción. Era un dolor que nunca antes había sentido. El dolor de darme cuenta de que el amor provenía de una rama de la familia que siempre había considerado más distante que mis propios hijos. Era el dolor de comprender que había personas dispuestas a dar su vida por mí, mientras que otras preferían simplemente no involucrarse. Le toqué la mano. La apretó con fuerza, sin dudarlo. Fue un gesto sencillo, pero en ese momento lo sentí como un abrazo pleno. «No tenías por qué hacerlo», dije, y me arrepentí al instante, porque sabía que sí lo necesitaba. Lo necesitaba porque era su naturaleza, porque, incluso sin mucho, era el único que nunca me había dado la espalda. Rafael esbozó una sonrisa tímida. «Sé que no lo necesitaba, pero quería. No dejes que este dinero te pese, hermana. Si es para salvar tu pierna, lo volvería a hacer». No sabía qué decir. Tenía un nudo en la garganta que parecía imposible de desatar. Simplemente lo abracé. Un abrazo largo y fuerte, lleno de palabras que no podía pronunciar. Olía a aceite de máquina y a madera recién aserrada. Olía a trabajo duro. Olía a vida real. Y en ese aroma había más amor que en todos los tibios mensajes que recibí de mis hijos ese día. Al despedirnos, me miró con seriedad. «Tienes que irte temprano mañana. No podemos esperar». Acepté. Él asintió, se dio la vuelta y se alejó, lentamente, como quien carga con el peso de una decisión demasiado importante. Al cerrar la puerta, el silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio lleno de nuevos significados, lleno de sombras que se agitaban en mi interior. Me senté en el sofá, todavía con el sobre en la mano. Mis dedos se deslizaron por los bordes del papel, como si intentara memorizar esa sensación, esa prueba de que alguien se preocupaba por mí. Pero entonces, otras sombras comenzaron a surgir. Sombras con los rostros de mis hijos. Sus voces resonaron en mi mente, repitiendo las frases que me habían destrozado horas antes. «Mamá, acabamos de comprar una casa». «Mamá, acabo de comprar mi coche». Empecé a sentir una mezcla amarga, un sabor que nunca quise aprender, la sensación de que solo era una prioridad cuando les convenía. Y, en ese momento, no les convenía. Se me encogió el corazón. Una opresión lenta y profunda, como cuando nos damos cuenta de que el amor que nos dimos durante tantos años quizá no fue comprendido ni correspondido como creíamos. Pasé parte de la noche sin dormir. Me dolía la pierna, pero el dolor emocional me dolía más. Caminé por la habitación, apoyado en la pared, intentando ordenar los sentimientos que se enredaban en mi interior como hilos sueltos. Recordé cuando Eduardo era pequeño. Se caía de la bicicleta y corría hacia mí, llorando, pidiendo ayuda. Yo dejaba todo lo que estaba haciendo. Recordé las primeras noches de Luciana con fiebre, cuando me quedaba despierto hasta el amanecer cogido de su mano. Recordé todos los cumpleaños para los que hice pasteles incluso sin dinero, todos los cuadernos que compré, toda la ropa remendada, todos los no que me di para decirles sí. Y entonces, en medio de la noche, se reveló una verdad brutal. Yo siempre dije que sí, me encargaré de ello. Sí, ya encontraré una solución. Sí, puedo manejarlo. Y quizá por eso creyeron que seguiría adelante, incluso cuando ya no tuviera fuerzas. Esa constatación me golpeó como un puñetazo. Quizás yo misma habría enseñado a mis hijos a no ayudarme. Los había condicionado a creer que era invencible, pero no lo estaba, no más. Al amanecer, me ardían los ojos, pero estaba decidido. Tomé el sobre, lo guardé en mi bolso y me preparé para ir al hospital. Mientras tomaba mi café, un café aguado, más tibio que caliente, me preguntaba cómo sería la cirugía. Me preguntaba si todo saldría bien. Me preguntaba si, al final,
seguiría siendo la misma persona. La verdad es que en ese momento ya no era yo mismo. El dolor, el rechazo de mis hijos, el gesto de Rafael, todo eso me transformó. Algo dentro de mí se rompía y algo nacía al mismo tiempo. Antes de irme, pasé la mano por la foto de mis hijos. Mis dedos rozaron el cristal frío y me di cuenta de que la mujer sonriente de la foto ya no era yo. Cerré la puerta tras de mí y sentí el viento en la cara. Respiré hondo. Iba a luchar por mi vida. Solo, pero no completamente. Porque alguien que menos esperaba decidió luchar a mi lado. Y eso cambiaría todo. Me desperté antes de que sonara el despertador. No sé si fue ansiedad, miedo o simplemente el peso de la noche anterior. Pero abrí los ojos cuando aún estaba oscuro, antes del amanecer. El dolor en la pierna parecía disminuir, pero sabía que no mejoraba. Era mi cuerpo que se rendía a avisarme, y ese silencio del cuerpo a veces es más aterrador que el dolor mismo. Me levanté lentamente, apoyando la mano en el cabecero. La habitación estaba fría, y el único sonido era el leve crujido de las viejas tablas de madera. Me puse un suéter azul de lana que mi hermano me había regalado años atrás. Estaba desgastado por las mangas, pero era cómodo, y necesitaba comodidad ese día. Me senté para ponerme los zapatos y al agacharme sentí la sangre latir en mi pierna como un tambor lento y pesado. Respiré hondo y cerré los ojos un momento. No podía pensar demasiado, no podía dudar. La cirugía tenía que hacerse. Era una carrera contra el tiempo, contra mi cuerpo, contra el destino. Mientras preparaba mi maleta, mi mirada se posó en el sobre que contenía el dinero. Estaba allí, silencioso, dentro del cajón. Parecía brillar con luz propia, como si no solo llevara consigo valor, sino también el gesto de amor que me sostuvo en ese momento. Lo recogí con cuidado y lo metí en la bolsa. Al cerrarla, sentí algo parecido a la vergüenza, pero mezclado con gratitud. Nunca quise depender de nadie. Siempre había sido yo quien sostenía a los demás. Ahora era yo quien necesitaba que me apoyaran. Salí de casa y el frío aire de la mañana me envolvió. El cielo seguía azul oscuro, casi negro, con una franja rojiza en el horizonte. La ciudad parecía dormida, pero yo sentía como si caminara hacia el centro de algo inevitable, algo demasiado grande para evitarlo. En la parada del autobús solo había un señor con boina, fumando un cigarrillo que brillaba en la oscuridad. Me miró, quizá notando mi cojera, pero no dijo nada. Solo asintió levemente. Un gesto sencillo, pero esa mañana, incluso eso me pareció un abrazo. Cuando llegó el autobús, subí despacio, aspirando ese característico olor a diésel mezclado con la ropa recién lavada. Me senté junto a la ventana y observé las calles pasar, tiendas cerradas, luces amarillentas. El mundo parecía tan indiferente a mi lucha. Era solo un día más para todos los demás. Para mí, quizás era el día que decidiría mi futuro. En el hospital me recibió la misma enfermera de mirada amable. Sonrió amablemente y dijo que ya había enviado los resultados de mis pruebas. Me condujo a una sala de evaluación preoperatoria. Mientras hablaba, su voz parecía distante, como si hubiera un cristal entre nosotras. Estaba allí, pero al mismo tiempo estaba en otro lugar, atrapada entre recuerdos y miedos. La doctora llegó poco después. Esta vez llevaba un portapapeles en las manos y una expresión que intentaba ser optimista, pero que transmitía urgencia. Dolores, haremos todo lo posible para salvarte la pierna, pero quiero recalcar que no podemos demorarnos más. Simplemente asentí. No había nada que discutir. Me explicó los detalles de la cirugía, riesgos, posibilidades, tiempos de recuperación. Escuché todo como quien escucha el pronóstico del tiempo antes de una tormenta, sabiendo que, independientemente de la explicación, la tormenta ya está ahí, a punto de estallar. Después de que se fue, me quedé sola en la habitación mirando mis propias manos. Temblaban levemente, manos que habían trabajado durante décadas, manos que habían cuidado niños, que habían lavado, cosido, abrazado, consolado. Y ahora eran las mismas manos que soportaban el peso de una decisión que nunca imaginé que tendría que tomar. Mi celular vibró en mi bolso. Por un instante, mi corazón se aceleró. Quizás fue Eduardo, quizás fue Luciana, quizás lo habían pensado mejor, quizás... Pero cuando saqué el dispositivo y miré la pantalla, mi corazón se hundió. Era un mensaje de Luciana, pero no era lo que esperaba.
Mamá, vi tu mensaje ayer. Ya lo solucionarás, ¿verdad? Avísame cuando termine la operación. Resolver. La palabra resonó dentro de mí como un martillo. Cerré los ojos y respiré despacio. Era increíble cómo una simple frase podía derribar un muro que me costaba mantener en pie. No respondí. Guardo mi teléfono y dejo que el silencio hable por mí. Poco después, la enfermera regresó para llevarme al área encargada de los pagos y la preparación de la cirugía. Caminé a su lado y cada paso me recordaba que el tiempo se agotaba. Al llegar al mostrador, le entregué el sobre al empleado. Contó el dinero con precisión profesional, sin saber que cada billete le había costado parte de la vida a mi hermano. Al terminar, selló un papel y dijo que me llamarían en un momento. Me senté en el banco cercano, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía. La cirugía estaba garantizada. ¿Pero a qué precio? No solo económico, sino emocional. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez fue Eduardo. Cogí el teléfono con vacilación. El mensaje decía: «Mamá, ¿podrías encontrar otra solución? Quizás pagar a plazos. La cosa está muy apretada aquí». Lo leí lentamente, palabra por palabra. Otra solución: pagar en cuotas. Ajustado. Mi pecho empezó a arder, no de ira, sino de decepción. No quería que mis hijos fueran perfectos, solo quería que estuvieran presentes, que fueran amables, que fueran mis hijos. Tampoco le respondí a Eduardo. Guardé el teléfono y cerré los ojos por unos segundos, tratando de encontrar un lugar dentro de mí que todavía estuviera en calma. Fue entonces cuando oí pasos apresurados. Cuando abrí los ojos, allí estaba. Mi hermano, de nuevo. Rafael caminaba por el pasillo, sudoroso, respirando con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Sus ojos se encontraron con los míos y sonrió con una ternura que desconocía que alguien aún me tuviera. Logré llegar a tiempo. Se me encogió el corazón. Rafael, no hacía falta que vinieras, ya está todo pagado. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Lo sé, pero no iba a dejarte entrar sola a esa habitación. Y en ese momento, con esa simple frase, algo dentro de mí se rompió por completo. No era tristeza, no era dolor, era darme cuenta de que, al final, la vida nos revela quién está realmente con nosotros, y los que solo dicen que están ahí. Respiré profundamente. El miedo seguía ahí, pero ahora no era tan grande, porque ya no estaba solo. El reloj de la pared marcaba cada minuto lenta y constantemente, como si siguiera el ritmo de mi corazón, que latía a un ritmo irregular. Apreté con fuerza la mano de mi hermano, intentando encontrar en su tacto el coraje que me faltaba. Rafael no se quejó. Simplemente me apretó con firmeza, como diciendo sin palabras que estaba allí, que no se iría a ninguna parte. La enfermera me llamó. Su voz era suave, pero resonó en mi interior como el anuncio de un destino inevitable. Me puse de pie lentamente. La pierna me latía con esa advertencia oscura y constante, pero logré mantenerme en pie. Rafael también se levantó, caminando a mi lado sin soltarme la mano. Al llegar a la puerta de la sala de cirugía, la enfermera se detuvo, se volvió hacia mi hermano y le explicó que, a partir de ese momento, ya no podía acompañarme. Asintió con seriedad. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento sentí como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio, presenciando ese instante que parecía tan frágil. Dolores, todo va a estar bien. Lo dijo con una convicción que yo no tenía, pero que, de alguna manera, me dio fuerza. Le apreté la mano una última vez. Luego, la solté lentamente. No porque quisiera soltarla, sino porque lo necesitaba. Entré por la fría y blanca puerta de la sala de cirugía. Tras mí, se cerró con un clic que resonó como un punto. El pasillo era largo y estaba iluminado por luces tan brillantes que parecían revelarlo todo, incluso mis miedos más profundos. La enfermera caminaba delante de mí, hablándome del procedimiento, el tiempo de recuperación y los cuidados postoperatorios. Escuché, pero me pareció que lo hacía desde lejos, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Al llegar a la sala de preparación, me pidieron que me pusiera la bata de hospital. Me senté en la camilla y mientras me cambiaba, sentí la fragilidad de mi propio cuerpo. La bata era demasiado ligera, demasiado fina, casi simbólica. Me despojaba de cualquier ilusión de control. La doctora entró poco después.
Llevaba mascarilla, pero sus ojos transmitían seriedad y esperanza. Dolores, empezamos pronto. El equipo está listo. Respiré profundamente y pregunté en voz baja, ¿tengo alguna posibilidad real de salvar mi pierna? Se acercó un poco más, como si fuera importante que la escuchara con claridad. Sí, lo es. No es un caso sencillo, pero actuamos en el momento oportuno. Hiciste lo que debías hacer. Hice lo que tenía que hacer y en silencio pensé. Lo hice porque alguien me dio una mano cuando estaba cayendo. La enfermera me ajustó los brazos y preparó la anestesia. La medicación empezó a hacer efecto poco a poco, como una niebla que subía por mis venas, haciendo que mis pensamientos fueran más ligeros, más lentos, más distantes. Antes de dormirme, la última imagen que me vino a la mente fue la de mi hermano, sudoroso, cansado, pero lleno de amor. El único que huyó, el único que vendió lo que tenía, el único que sobrevivió. La oscuridad me envolvió y me quedé dormido. Cuando volví a abrir los ojos, sentí como si hubiera pasado una eternidad. La luz era más tenue y el olor a desinfectante aún flotaba en el aire. Sentía la boca seca y la cabeza pesada. Intenté mover la pierna, pero estaba demasiado entumecida para reaccionar. Una enfermera apareció a mi lado. Bienvenida de nuevo, Dolores. La cirugía acaba de terminar. Mi corazón se aceleró. ¿Funcionó? Ella sonrió. Sí, logramos restablecer la circulación. Tu pierna está a salvo. Esas palabras me inundaron de alivio. Cerré los ojos y el aliento que había contenido durante horas finalmente escapó de mi pecho. Mi pierna fue salvada. Lloré, no un llanto desesperado, sino un llanto silencioso, lleno de gratitud, cansancio y vida. Poco después, cuando me trasladaron a la sala de recuperación, oí que llamaban suavemente a la puerta. La enfermera abrió y allí estaba de nuevo, Rafael. Entró lentamente, como si tuviera miedo de molestar, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, sonrió con tanto alivio como yo. «Estás bien, hermana. Gracias a Dios». Le tendí la mano y la tomó con cuidado, como si fuera de cristal. Pero en ese momento no era frágil. Era alguien que se había salvado. Y no solo por la cirugía, sino por el amor de un hermano al que muchos llamarían simple, pero que se convirtió en un gigante para mí. Hablamos unos minutos. Rafael me preguntó cómo me sentía, si me dolía algo, si necesitaba algo. Simplemente lo miré, intentando memorizar cada detalle de ese hombre que lo sacrificó todo por mí sin pedir nada a cambio. En un momento dado, suspiró profundamente y dijo: «No sé qué dijeron tus hijos, no quiero saberlo, pero no estás sola, nunca lo estuviste». Esas palabras fueron como un abrazo para mi alma, porque allí, en esa sencilla habitación, iluminada por la tenue luz del hospital, comprendí que el amor no nace de las obligaciones, nace del carácter, de la presencia, de la verdad. Mientras hablábamos, sentí que el dolor volvía suavemente, señal de que la anestesia estaba desapareciendo. Pero esta vez, el dolor parecía menor, más soportable, porque ahora sabía que alguien me sostenía cuando todo parecía desmoronarse. Simplemente no sabía, todavía, que el mayor desafío no sería recuperarme de la lesión en mi pierna, sería la recuperación de mi confianza, y este proceso, pronto aprendería, sería infinitamente más difícil. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal, nos ayuda muchísimo. Me desperté con la suave luz que entraba por la ventana de la habitación del hospital. Era una luz blanca y limpia que parecía iluminarme lentamente, como si me devolviera al mundo tras días de oscuridad. Me palpitaba la pierna, pero de otra manera. Ya no era una advertencia de peligro, sino el recordatorio de una batalla ganada. El primer sonido que oí fue el pitido rítmico de la máquina a mi lado. El segundo, el sonido de pasos en el pasillo. Y el tercero, el sonido de mi propio suspiro, un suspiro profundo, lleno de pensamientos que aún no sabía cómo organizar. La puerta se abrió lentamente. Rafael entró con una bolsa de papel en las manos. Dentro, reconocí el olor a sopa casera, probablemente hecha por él. Un olor sencillo, pero que me trajo una inesperada calidez al pecho. «Buenos días, hermana». «Buenos días, Rafael». Colocó la bolsa en la mesita junto a la cama y acomodó su silla para sentarse cerca de mí. Se acercó con tanta naturalidad, con tanta calma, que por un momento sentí ganas de llorar otra vez,
pero me contuve. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Viva», respondí, y él sonrió con esa discreción de siempre. Una sonrisa breve, pero llena de sentimiento. Charlamos unos minutos. Rafael me contó historias del trabajo, de antiguos clientes y de los pequeños retos del día a día. Sabía que era una forma de distraerme. Quería que mi corazón respirara un poco, que mi mente se liberara del peso de los últimos días. Pero mientras hablaba, mi mirada se desvió inevitablemente hacia el sobre que ya no estaba, el sobre que le había costado sus herramientas, sus manos callosas, su sustento. Eso me consumió. En algún momento se dio cuenta de mi silencio. «Dolores», dijo bajando la voz como si tocara una herida invisible. «No pienses en ese dinero, ya te lo dije. Tú harías lo mismo por mí». Respiré profundamente. «Pero Rafael, tus herramientas, eso es lo que te sostuvo. Me siento culpable». Él negó con la cabeza firmemente. «No te sientas mal. Puedes comprar herramientas nuevas. Pero una hermana, no puedes comprar una hermana». Estas palabras fueron tan simples y tan poderosas que atravesaron mi carne y llegaron a un lugar dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba latente. Antes de poder responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no fue una enfermera. Era mi hija, Luciana. Entró corriendo, agarrando su teléfono y su bolso. Llevaba el pelo recogido descuidadamente, y su rostro, aunque maquillado, delataba noches de insomnio. Pero no noches de insomnio por preocupación por mí. No, reconocí la expresión. Era el estrés de la rutina, las listas de tareas, las citas, la vida ajetreada que llevaba. «Hola, mamá». Su voz era demasiado neutral. «Luciana», respondí, intentando ocultar la pequeña herida que su frialdad me había infligido. Se detuvo junto a la cama, observando mi pierna vendada. No mostró sorpresa ni profunda compasión, solo esa mirada rápida y técnica, como quien examina algo que necesita reparación. «Entonces, ¿salió bien la cirugía?» «Sí, así fue», respondí. «El médico dijo que lograron restablecer la circulación». Luciana asintió y jugueteó con su teléfono. Rafael la miró cordialmente, pero no dijo nada. El silencio que se instaló entre nosotros era extraño, denso, incómodo, un silencio que hablaba de cosas que nadie quería admitir. Después de unos segundos, Luciana finalmente respiró profundamente y dijo: «Mamá, ojalá hubiera podido ayudar antes, pero, ¿sabes? Todo pasó tan rápido. Estaba preocupada por las cuotas del coche, mi presupuesto, no sabía qué hacer». La miré fijamente. No había ira en mí, solo había vacío, una especie de amarga comprensión. «Lo entiendo», respondí, y en cierto modo lo entendí. Mis hijos tenían sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios compromisos. Lo que no entendía era por qué me habían puesto al final de la lista. Luciana continuó hablando. «Vine tan pronto como pude. No pude venir antes. Tan pronto como pudo». La observé unos segundos. Era mi hija, mi niñita. La vi aprender a caminar, a hablar, a amar, a sufrir. Le enseñé a ser fuerte, pero quizá olvidé enseñarle a mirar atrás cuando alguien que la ama se queda atrás. Rafael percibió la atmósfera y se puso de pie. «Te traeré un café», dijo, saliendo de la habitación cortésmente. Cuando él se fue, Luciana se acercó a la cama y tomó mi mano. «Lo siento, mamá». Y allí, en esa frágil palabra, me di cuenta de que ella realmente creía que bastaba con disculparse, que el mundo entero podía arreglarse con una disculpa rápida. Pero algunas heridas no sanan tan fácilmente. Algunas heridas necesitan tiempo, gestos, cambio. «Todo está bien, hija», respondí, pero no era así. Lo que quería decir, pero no tuve fuerzas, fue: «Te necesitaba, y no viniste». Luciana empezó a hablar de su trabajo, sus planes, su coche nuevo. La escuché, pero no la absorbí. Era como si cada una de sus palabras se estrellara contra un muro invisible que su propio corazón había erigido para protegerse. Cuando Rafael regresó, trayendo café para Luciana y té para mí, el ambiente pareció cambiar de color. Era como si su presencia devolviera el equilibrio a la habitación, como si fuera un punto de luz en medio del torbellino emocional que se había instalado allí. Luciana les agradeció el café, pero pronto recibió un mensaje en su celular diciendo que necesitaba irse. «Volveré más tarde, mamá», sonreí, aún sabiendo que quizá no regresaría pronto. Cuando ella se fue, Rafael volvió a sentarse. No preguntó nada, no hizo preguntas indiscretas, no pidió explicaciones, simplemente se quedó allí, a mi lado,
respirando conmigo el aire que la presencia de mi hija había hecho pesado. Y en ese silencio reconfortante me di cuenta de algo duro, pero cierto. Hay presencias que curan, hay presencias que duelen, y hay ausencias que gritan tan fuerte que terminan doliendo más que cualquier palabra dicha. Aún no lo sabía, pero eso sería solo el comienzo del largo camino de reconstrucción que me esperaba. No de mi pierna, sino de mi corazón. Tras la salida de Luciana, la habitación pareció expandirse. Era como si el aire hubiera perdido su calidez, como si ahora hubiera un vacío inexistente. Rafael colocó mi té en la mesita, me ajustó las piernas con la sábana y volvió a sentarse, inclinándose hacia adelante como para asegurarse de que respirara no solo con el cuerpo, sino con el alma. Necesitas descansar, Dolores. Sabía que lo necesitaba, pero el descanso solo llega cuando el corazón está en calma, y el mío estaba inquieto, herido, con preguntas que nadie había respondido. Me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba gris, denso, presagiando lluvia, y me sorprendió descubrir que el cielo parecía exactamente como yo, denso pero firme. «Rafael», murmuré, «¿les hice algo malo a mis hijos?» Me miró con una expresión seria, pero sin juzgarme. Era una mirada llena de preocupación. «¿Por qué preguntas eso?» Porque les di todo. Les di mi juventud, mi tiempo, mis noches de insomnio. Trabajé en 3 empleos, ahorré donde pude, me dije no a mí mismo y les dije sí a ellos toda mi vida. Y ahora, cuando los necesitaba, no vinieron. Mis palabras salieron temblorosas, como si me las hubieran arrancado de lo más profundo. Rafael guardó silencio unos segundos antes de responder. «Dolores, no hiciste nada malo. Fuiste madre. Y una madre hace lo que puede, con lo que tiene, como sabe, pero a veces la gente se acostumbra tanto a recibir que se olvida de dar». Cerré los ojos y sentí que las lágrimas brotaban de los bordes. «¿Crees que no me aman? Creo que todavía están aprendiendo lo que es el verdadero amor». Eso me golpeó como una revelación dura, pero necesaria. El amor que no sabe actuar es solo un sentimiento, y los sentimientos, por sí solos, no son suficientes para sostener a nadie cuando el mundo se desmorona. Nos quedamos allí en silencio, escuchando los lejanos sonidos de pasos y voces en el pasillo. El hospital parecía respirar con nosotros dos, como si la atmósfera misma comprendiera la intensidad de ese momento. Después de unos minutos, Rafael dijo: «Cuando salgas de aquí, verás con más claridad. El dolor lo confunde todo. Después podremos ver». Sonreí, una sonrisa corta, cansada, pero sincera. «Gracias, Rafael». Él asintió, como queriendo decir que no necesitaba agradecimientos. La tarde transcurrió lentamente. Me trajeron el almuerzo, pero apenas tenía apetito. Solo tomé el caldo. Poco después, la enfermera entró en la habitación para revisarme los signos vitales y la presión arterial. Sonrió, dijo que estaba progresando muy bien, que la cirugía había sido un éxito y que, si todo seguía así, podría irme a casa en unos días. Hogar. La palabra me cayó como una piedra. Mi casa, donde pasaría días descansando, solo. El pensamiento me apretó el pecho. Rafael se dio cuenta y preguntó: «¿Qué pasa, Dolores?» Yo estaba pensando en mi recuperación. «No sé cómo voy a arreglármela sola». Inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera absorto en sus pensamientos. «Ya encontraremos una solución. No pasarás por esto sola». Fruncí el ceño. «Rafael, ya has hecho demasiado. No quiero sobrecargarte». Él sonrió, esa pequeña sonrisa, pero tan llena de vida. «Dolores, a veces sentimos que te molestamos, pero para quienes te queremos, tu presencia no es una carga, solo enriquece tu vida». Respiré profundamente y dejé que esas palabras penetraran lentamente en mí, como medicina para una vieja herida. Unas horas después, Eduardo me envió un breve mensaje. «¿Cómo estás?». Limité mi respuesta a: «La cirugía fue exitosa». Respondió con un emoji de manos en oración. Nada más. No hubo llamada. No hubo preocupación real. Solo conveniencia. Sentí que algo dentro de mí se rompía suavemente. No era ira. Era aceptación. Ya no podía esperar de ellos lo que no sabían darme. Afuera empezó a llover. Gruesas gotas golpeaban el cristal, deslizándose como lágrimas tenaces. Y, por primera vez, no intenté contener nada. Cerré los ojos y dejé caer mi propia lágrima.
una lágrima silenciosa y profunda de liberación. Rafael, al notarlo, puso su mano sobre la mía. Su tacto era firme y cálido, y por primera vez comprendí algo que cambiaría mi vida por completo. El amor no siempre viene de parientes consanguíneos, pero todo depende siempre de quienes deciden quedarse. Esa noche me quedé dormida con la sensación de que un nuevo capítulo se abría dentro de mí. Un capítulo en el que dejaría de pedir migajas y finalmente aprendería a construir mi propia mesa. Todavía no lo sabía, pero los siguientes días traerían revelaciones que cambiarían todo lo que creía sobre la familia, la gratitud y el amor propio. Y eso fue solo el comienzo de mi curación. Me dieron de alta 3 días después de la cirugía. El médico me explicó que tendría un largo periodo de recuperación, con fisioterapia, cuidados diarios y reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Lo escuché atentamente, pero la verdad es que, en el fondo, me preguntaba cómo iba a afrontar todo eso sola. Rafael estuvo a mi lado cuando me dieron de alta. Me ayudó a firmar los papeles, cargó mi bolso y me acompañó hasta la salida del hospital. Me dolía la pierna a cada paso, pero sentía un inmenso alivio al estar viva, completa y caminar sola. La brisa matutina me rozó la cara al cruzar la puerta automática. Cerré los ojos un instante, como si diera gracias en silencio. El aire fresco era como un abrazo de la vida. «Te llevo a casa», dijo Rafael, ya encaminándose hacia el coche aparcado al otro lado de la acera. «No necesitas hacer todo esto, Rafael», murmuré. Él simplemente sonrió. «Dolores, si no estoy a tu lado ahora, ¿cuándo estaré?» Y me quedé callado, porque era verdad. Nos subimos al coche y fuimos a mi casa. La calle estaba tranquila, pero dentro de mí había agitación. Cada rincón que pasábamos parecía devolverme a la realidad. No tenía a nadie a quien recurrir en casa. No había manos dispuestas a ayudarme, ni brazos que me apoyaran, ni voces que me consolaran. Cuando llegamos, Rafael estacionó y apagó el motor. «¿Listo para volver al castillo?», bromeó. Ella sonrió con dulzura. Mi hogar no era un castillo, pero era el lugar donde experimenté el mayor dolor y también la mayor alegría. Y en ese momento, era el lugar donde necesitaba reaprender a existir. Rafael me ayudó a bajar del coche, sujetándome el brazo con cuidado. Entramos por la puerta de la sala, y en cuanto entré en casa, sentí una mezcla de alivio y soledad. Estaba demasiado tranquilo, demasiado grande para mí en ese momento. «Te prepararé algo para comer», dijo, caminando casualmente hacia la cocina como si fuera su propia casa. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Las fotos en las paredes, los portarretratos, los jarrones, todo parecía igual, pero yo era diferente. La mujer que había salido de esa casa días antes no era la misma que regresaba ahora. Minutos después, Rafael apareció con una bandeja en sus manos, sopa caliente, pan fresco y un vaso de agua. «Necesitas comer». Obedecí. No por obligación, sino porque había cariño en su gesto, un cariño que no había recibido en años. Después de comer, me ayudó a organizar algunas cosas de la casa. Dejó una botella de agua a mi lado, puso mis muletas a mi alcance y cerró las cortinas para evitar corrientes de aire. Lo hizo todo con una naturalidad que me conmovió profundamente. «Rafael», lo llamé cuando estaba a punto de irse. «Gracias por todo». Él se acercó y tomó mis manos. «No hace falta que me agradezcas. Solo prométeme una cosa». «¿Cuál?» «Prométeme que dejarás que las personas adecuadas te cuiden y que ya no mendigarás migajas de quienes deberían alimentarte». Esas palabras me impactaron directa y precisamente, y por primera vez comprendí lo que significaba amar de verdad. Amar no era solo dar, era también permitirse recibir. Tras su partida, el silencio volvió a la habitación. Pero ahora era un silencio diferente, menos frío, más reflexivo. Cogí el teléfono, aún indeciso, y lo encendí. Había 2 mensajes nuevos, uno de Luciana, otro de Eduardo. Luciana dijo: «Mamá, ¿ya te fuiste a casa? No sé si aguantaré hoy. Ha sido un día muy ajetreado». A de Eduardo: «Mamá, me alegra saber que todo salió bien. Avísame cuando puedas hablar». Sostuve el teléfono en mis manos durante largos segundos. No había ira, pero sí un vacío profundo, como si una parte de mí finalmente hubiera comprendido que esperar demasiado de alguien es la forma más rápida de salir lastimado. Yo simplemente respondí: «Estoy bien, en casa, gracias». Nada más que eso. Entonces dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos.
El dolor en la pierna me latía a oleadas, pero había un dolor mayor, el dolor de darme cuenta de quién se quedaba y quién solo aparecía cuando le convenía. Mis recuerdos comenzaron a desfilar por mi mente, como pedazos de vida que regresaban para enseñarnos algo que no entendimos en el pasado. Recordé cuando trabajé doble turno para comprarle la primera computadora a Eduardo. Recordé cuántas veces me desperté en mitad de la noche para vendarle las rodillas raspadas a Luciana. Recordé las veces que me callé para que pudieran comer más. Lo di todo. Y sin darme cuenta, acostumbré a mis hijos a creer que seguiría dando, incluso cuando ya no me quedaba nada. A última hora de la tarde sonó el teléfono. Era Eduardo. Respondí intentando mantener la voz tranquila. «Hola, mamá», dijo. «Quería saber cómo estás. Me estoy recuperando. Menos mal. Mira, no podré ir hoy. La empresa está saturada de trabajo y con la mudanza a la nueva casa todo se complica». «Está bien», respondí, aunque sabía que las cosas no estaban bien. Eduardo dudó unos segundos. «Mamá, ¿estás enojada conmigo?» Esa pregunta resonó dentro de mí. Podría haber dicho que sí. Podría haber dicho que me sentía abandonada. Podría haber dicho que esperaba algo de él que nunca llegó. Pero yo simplemente respondí, solo esperaba que estuvieras ahí para mí cuando te necesitara. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un silencio largo e incómodo que parecía un intento de excusarse. «Mamá, es que yo también tengo problemas, cuentas, responsabilidades». «Lo sé», interrumpí con una calma casi dolorosa. «Pero aún así, soy tu madre», no respondió de inmediato. Y ese silencio era todo lo que necesitaba oír. Después de unos segundos, dijo, «Me tengo que ir, mamá. Hablamos más tarde». Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla ahora en blanco. Me di cuenta de que la vida a veces nos enseña sobre el amor no con grandes gestos, sino con ausencias evidentes. Me levanté con esfuerzo y caminé hacia la ventana. La calle estaba tranquila, el cielo empezaba a oscurecerse y sentí una paz extraña, una paz que nace cuando dejamos de esperar de los demás lo que no saben dar. Sabía que mi proceso de sanación apenas comenzaba, no solo física, sino también emocional. Y esa noche, antes de irme a dormir, comprendí una verdad importante. A veces, la mayor liberación llega cuando aceptamos que algunos amores no nos salvan, solo nos lastiman lentamente. Pero otros nos rescatan sin pedir nada a cambio. La noche cayó lentamente, cubriendo la casa con un silencio que parecía aún más profundo de lo habitual. Estaba tumbado en el sofá, con la pierna apoyada sobre las almohadas, cuando sentí el peso de la soledad a mi lado, como si fuera un visitante más. No era una soledad cruel, era una soledad sincera, real, una que mostraba dónde estaban las ausencias y dónde brillaban las presencias. El dolor de la cirugía palpitaba, pero la mayor incomodidad venía de otra parte, de ese rincón profundo dentro de nosotros donde guardamos lo que no hemos tenido el coraje de admitir durante años. Estaba cansado de ser fuerte, cansado de ser siempre el que lo soluciona todo, a que nunca pede, la que se sacrifica en silencio. Y por primera vez me di cuenta de que mi fuerza no había sido una virtud, había sido una prisión. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un discreto golpe a la puerta. No esperaba a nadie. Mis hijos seguramente no vendrían, ya lo sabía, y mis pocos vecinos rara vez llaman a menos que haya algo muy urgente. Con cuidado, me levanté y cojeé hasta la puerta. Al abrirla, el corazón me dio un vuelco. Era Rafael, de nuevo, con una caja en sus manos. «Buenas noches, hermana», dijo, con esa sonrisa tímida que se había convertido en mi refugio seguro. «Rafael, ¿qué haces aquí a esta hora?» Él levantó la caja. «Traje algunas cosas para ayudarte. Comida preparada, fruta, té y algunos productos de limpieza. Sé que no podrás levantarte mucho en los próximos días». Ese simple gesto me hizo arder los ojos. Eso es lo que hace quien se preocupa. No envía mensajes vacíos. No hace promesas que no cumple. No aparece cuando le conviene. Aparece porque quiere, porque lo siente. «No era necesario que hicieras eso», murmuré, y me di cuenta de que esa frase se repetía con demasiada frecuencia en mi vida. Rafael simplemente entró, colocó la caja sobre la mesa de la cocina y comenzó a organizar las cosas en el armario, como si fuera parte natural de su rutina. «Sé que no lo necesitaba», dijo con calma, «pero quería hacerlo». Esa frase, la deseaba,
tenía un significado diferente. Era amor sin deudas, sin exigencias, sin egoísmo. Después de ordenarlo todo, calentó un poco de agua, preparó un té, me entregó la taza y se sentó en el sillón frente a mí. Hablamos unos minutos, de pequeñas cosas, cosas de la vida, cosas que curan. En un momento pregunté: «Rafael, ¿por qué siempre has sido así conmigo? Tan presente». Pensó unos segundos antes de responder: «Porque siempre fuiste una luz, Dolores, incluso cuando no te dabas cuenta. Y yo nunca olvidé quién estuvo conmigo en los momentos difíciles». Esas palabras me impactaron. Recordé algo que no había recordado en años. Rafael perdió a su esposa demasiado pronto. Cayó en una depresión y estuvo sin trabajo durante meses. Y yo era el único de la familia que iba a su casa. Le llevaba comida y hablaba con él sin mirar el reloj. Lo hacía porque quería, porque era mi hermano. Y ahora entendí: lo bueno vuelve, no de la misma manera, ni siquiera de la misma persona, pero vuelve. En algún momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. «Rafael, siento que he fracasado como madre». Él respiró profundamente. «Dolores, no fallaste. Simplemente amaste demasiado. Y cuando amamos demasiado, sin límites, terminamos enseñando a otros a creer que nunca caeremos, que nunca necesitaremos ayuda. Pero incluso los árboles más fuertes se derrumban en las tormentas». Eso me derrumbó por completo. ¿Y crees que mis hijos lo entenderán alguna vez? Rafael se encogió de hombros con sinceridad. Comprensión, quizás. Cambio, solo el tiempo lo dirá. Pero no puedes vivir esperando a que se conviertan en lo que quieres que sean. Son adultos. Y tú, Dolores, necesitas empezar a elegir tú misma. Esa frase se quedó atrapada dentro de mí, vibrando como una verdad que nunca tuve el coraje de admitir. Necesitaba empezar a elegirme a mí mismo. Rafael se quedó conmigo un rato más, hasta asegurarse de que estaba cómoda. Antes de irse, me ajustó las muletas, comprobó que la puerta estuviera cerrada con llave y apagó las luces con la delicadeza de quien cuida algo frágil, aunque yo nunca me había permitido ser frágil delante de nadie. «Si necesitas algo, llámame, cuando quieras». Ausente. Y cuando se fue, el silencio regresó, pero esta vez no me dolió. Fue un silencio que me permitió pensar, sentir, comprender. Me volví a sentar en el sofá y miré por la ventana. Las farolas proyectaban suaves sombras en las paredes. Era una escena tranquila, casi poética, y entonces me di cuenta de algo importante. No era mi pierna la que se estaba recuperando, era mi identidad, mi dignidad, mi capacidad para establecer límites. Fui renaciendo, poco a poco, a pesar del dolor, a pesar de las ausencias, a pesar de las frustraciones, y en el fondo sabía que aún quedaba mucho por descubrir, porque la mayor revelación de todas, la que cambiaría todo, aún estaba por llegar. Simplemente no tenía idea de que, al comprender esta revelación, finalmente aprendería la diferencia entre ataduras y cadenas. Los días siguientes transcurrieron lentamente, casi interminables. La recuperación no fue solo física, sino también emocional y espiritual, y parecía abarcar cada aspecto de mi vida. Cada mañana, al sentir un ligero dolor en la pierna, era como si mi cuerpo me recordara: estoy aquí, estoy luchando, estoy renaciendo. Rafael siempre estuvo presente. Siempre aparecía cuando menos lo esperaba, pero justo cuando más lo necesitaba. A veces con comida, a veces con una sonrisa, a veces simplemente con silencio, y ese silencio, viniendo de él, me reconfortaba más que 1000 palabras. En cuanto a mis hijos, a veces mis mensajes quedaban sin respuesta durante horas. Mis llamadas fueron al buzón de voz, y cuando finalmente hablaron conmigo, fue una conversación rápida, apresurada, llena de justificaciones que ya no significaban nada para mí. Fue como si estuviera presenciando por primera vez la verdad sobre nosotros, desnuda, sin filtros, sin recuerdos que intenten ocultar lo obvio. No sabían cómo estar presentes, no sabían amar en acción, no sabían cómo cuidar las cosas, pero la parte más dolorosa fue darme cuenta de que había permitido todo esto. Yo mismo le había enseñado al mundo a ponerme siempre al final de la fila. Fue en una tarde tranquila cuando ocurrió lo inesperado. Estaba sentado a la mesa, con una taza de té humeante en las manos, mirando por la ventana las hojas danzar al viento. La casa estaba en silencio,
y por primera vez en mucho tiempo, mi mente también. Pero entonces sonó el teléfono. El sonido resonó por la habitación como una señal, una advertencia. Tomé el dispositivo lentamente, sin prisa, y miré la pantalla. Era Eduardo. Pensé en no responder, no por orgullo, sino por paz. Pero yo respondí. «Hola, mamá, necesitamos hablar». Su voz era diferente, seria, tensa. «Por supuesto», respondí manteniendo la calma. «Voy en camino, Luciana y yo. Llegaremos pronto». Antes de que pudiera preguntar nada, colgó. Mi corazón se aceleró. Sus visitas eran poco frecuentes, extremadamente raras, y su tono de voz dejaba claro que no era una visita cualquiera. Entré lentamente en la sala y acomodé los cojines del sofá, no para ellos, sino para mí. Necesitaba controlar ese momento. Minutos después, oí el ruido del aparcamiento. Portazos, pasos rápidos por el jardín. Sonó el timbre. Abrir la puerta. Eduardo y Luciana estaban allí, ambos serios, ambos inquietos, y, de inmediato, sentí un peso entre ellos, un peso que no tenía nada que ver con mi cirugía. «¿Podemos entrar?», preguntó Eduardo. Asentí y los conduje a la habitación. Luciana se sentó en el borde del sofá, cruzando las piernas rápidamente, como si estuviera ansiosa. Eduardo permaneció de pie unos segundos, mirando a su alrededor, antes de finalmente sentarse. El silencio era tan denso que casi podías tocarlo. «Entonces, ¿de qué se trata?», pregunté. Se miraron el uno al otro. Luciana respiró profundamente. «Mamá, nos enteramos». Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué descubrieron?». Eduardo se pasó la mano por el pelo, nervioso. «Sobre el dinero, sobre los $10,000. Mi corazón se aceleró. «Ah, así que eso fue todo». Luciana continuó. «Oímos que el tío Rafael vendió todo para ayudarte. Vendió sus herramientas, vendió su sustento». Siguió un gran silencio. «Acabo de verlos». Eduardo entonces dijo algo que me dolió y al mismo tiempo me aclaró las cosas. «Mamá, ¿por qué no nos preguntaste otra vez? Pensamos que lo resolverías como siempre. Como siempre, funcionó». Esa frase me golpeó como una cruel revelación. No creyeron que lo necesitaba. No porque fueran malos, pero eso es porque nunca les permití ver mi vulnerabilidad. Siempre encontré una manera. Siempre. Y ellos aprendieron a confiar en eso. Aprendieron a creer que yo era una fuente inagotable, que nunca caería, que nunca flaquearía. Luciana, con la voz quebrada, añadió: «Cuando supimos que el tío lo había vendido todo, nos quedamos impactados, pero también avergonzados. Por primera vez vi fragilidad en sus ojos. Eduardo y yo hemos estado hablando mucho estos últimos días. Pensamos que exagerabas cuando pediste el dinero». Cerré los ojos por un momento. Sentí que mi alma se balanceaba. Eduardo se acercó más, inclinándose hacia adelante. «Mamá, ¿por qué no insististe? ¿Por qué no dejaste claro que hablabas en serio?». La respuesta llegó sola, porque no debería tener que insistir. El silencio cayó como un peso sobre nosotros tres. Luciana empezó a llorar. «Mamá, la cagamos. Y solo me di cuenta cuando te vi salir del hospital, apoyada en el tío Rafael, mientras estábamos preocupados por el coche, la casa, las facturas». Eduardo respiró profundamente y su voz se quebró. «Nunca me he sentido tan pequeño en mi vida». Sentí un dolor extraño en el pecho. No era el dolor del dolor, era el dolor de una madre que finalmente veía a sus hijos ver algo que había intentado ocultar durante años: su humanidad. «No eres pequeño», respondí con calma. «Solo mirabas hacia el lado equivocado». Los brillantes ojos de Luciana se alzaron. «Mamá, queremos ayudarte ahora. Queremos hacer lo correcto». Respiré profundamente y miré a ambos a los ojos. Finalmente vi la verdad. Finalmente vi remordimiento. Finalmente vi crecimiento. Pero lo que aún no sabía, resultó que esta conversación sería solo la primera parte de una revelación que estaba a punto de cambiar para siempre la dinámica de nuestra familia. Porque había algo más profundo, oculto, esperando salir a la superficie. Y cuando llegó, nada volvió a ser igual. El silencio que llenó la habitación tras las últimas palabras de mis hijos pareció cobrar vida propia. Se extendió como un velo sobre nosotros tres, obligándonos a reflexionar sobre nosotros mismos. Eduardo bajó la mirada al suelo, como buscando, entre las líneas del suelo,
una explicación a su propia ausencia. Luciana se secó las lágrimas apresuradamente, intentando mantener la compostura que ya se había desmoronado momentos antes. Yo los estaba observando. Y por primera vez en mucho tiempo ya no veía a mis hijos adultos, independientes, demasiado ocupados para mirar atrás. Veía a dos niños perdidos, aterrorizados ante la posibilidad de perder a la única persona que siempre había estado ahí para ellos. «Quiero entender, mamá», dijo Eduardo de repente. «Quiero entender cómo llegamos a este punto. ¿Cómo te dejamos sentir sola?» Esa pregunta me impactó profundamente, no porque tuviera la respuesta preparada, sino porque me la había estado haciendo durante años. «Todos crecieron», respondí lentamente. «Crearon sus vidas, sus rutinas, y yo me quedé atrás sin darme cuenta. Poco a poco, en silencio». Luciana levantó la cara. «Pero siempre te hemos amado, mamá». «El amor sin acciones son solo palabras», murmuré. Ella respiró profundamente, sintiendo el impacto de la frase. «Lo sé». Eduardo se pasó la mano por el cabello, inquieto. Cuando vimos al tío Rafael, cuando vimos que era él quien lo había vendido todo, fue un shock. Pensamos que teníamos tiempo. Pensamos que se podría encontrar otra solución. «Una madre siempre encuentra la manera, ¿no?», respondí con una sonrisa triste. Apretó los labios, abrumado por la verdad. «Eso es lo que nos has demostrado toda tu vida». Fue duro oírlo, fue duro admitirlo, pero era verdad. Había sido demasiado fuerte, demasiado independiente. Les había enseñado a mis hijos que no los necesitaba, incluso cuando los necesitaba desesperadamente. Después de unos segundos, Eduardo respiró profundamente, como para cobrar coraje. «Mamá, hay una cosa más que debemos decirte». Me dolía el corazón. Luciana me miró con una expresión que mezclaba culpa y miedo. «No queremos hacerte daño», dijo, «pero necesitas saberlo». Sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. Era el tipo de frase que anuncia tormentas. Eduardo continuó mirándome directamente. «Antes de que pidieras el dinero, Luciana y yo hablamos. De ti, de tu salud». Fruncí el ceño. «¿Cómo esto?», Luciana agregó. «Habíamos notado que estabas cansado. Tenías dificultad para caminar, tenías dolor, pero siempre decías que todo estaba bien, siempre». Me quedé en silencio, y un día, incluso antes de que pidieras ayuda, hablamos entre nosotros sobre cómo necesitabas mudarte, vivir con uno de nosotros, que te cuidaran. Mi corazón se congeló. «¿Ustedes dos discutieron por mí?», pregunté en voz baja. Eduardo asintió. «Pero no de una forma agradable, mamá. No de una forma que me haga sentir orgullosa. Discutimos porque ninguna quería asumir la responsabilidad». Esas palabras me atravesaron como una daga lenta. Luciana lloró aún más fuerte. Yo decía que no podía por el trabajo. Eduardo decía que no podía por la casa nueva, y nos la pasábamos una y otra vez, como si fueras una carga. Sentí que no podía respirar. Yo, que lo di todo. Yo, que me las arreglé para valerme por mí mismo durante décadas. Yo, que nunca pedí nada más que amor. Yo, una carga. Rafael tenía razón. Las tormentas revelan quiénes somos, y los vientos a veces nos muestran que lo que pensábamos que era un vínculo era solo una cuerda que nos retenía. «No lo sabía», murmuré. Luciana meneó la cabeza llorando. «Porque siempre me pareciste demasiado fuerte, mamá. Intocable, inquebrantable. Nunca mostraste debilidad, nunca». Quizás eso era cierto. Tal vez había pasado tanto tiempo siendo el refugio seguro, que nunca se dieron cuenta de que yo también necesitaba refugio. Eduardo continuó en un tono casi confesional. «Y cuando pediste los $10,000, pensamos que exagerabas, que no podía ser tan grave, que era solo otra forma de pedir ayuda que no podíamos dar». Respiré profundamente, controlando el dolor. «Mamá, cuando te vimos en el hospital, apoyada en el tío Rafael, fue como si nos hubieran puesto un espejo delante. Y lo que vimos no fue nada agradable». Luciana se inclinó hacia mí. «Te lastimé, ¿no?». «Sí», respondí con sinceridad. Me dolió. Ella lloró un poco más. «Lo siento, mamá. Fui egoísta. Pensé en mis cuentas, mi auto, mis cosas, y no pensé en la única persona que nunca dejó que me faltara nada». Eduardo colocó su mano sobre su pecho. Yo también. Era pequeño, de mente estrecha, injusto. Los observé.
sintiendo en mi interior una mezcla de dolor y amor que solo las madres comprenden. Porque ver a tus hijos fracasar duele, pero verlos reconocer su propio fracaso sana. Aún así, algo dentro de mí me decía que la conversación no había terminado. «Hay más», susurré. «Lo presiento». Los dos se miraron. Luciana respiró profundamente y dijo, «Sí, mamá. Y se trata de nuestra tía Cecilia». Mi cuerpo se enfrió. Eduardo asintió. Descubrimos algo que ella dijo, antes de que pidieras ayuda. Algo que lo cambió todo. La habitación se hizo más pequeña. El aire más denso. Las sombras más largas. «¿De qué estás hablando?» Luciana se secó las lágrimas con mano temblorosa. «La tía Cecilia nos dijo que exagerabas tu dolor, que no era nada grave, que siempre lo dramatizabas y que el tío Rafael te estaba malcriando demasiado». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Ella dijo eso? Ella. ¿Quién se rió de mi dolor? Ella. ¿Me dio la espalda cuando le pedí ayuda? Ella. ¿Quién siempre envidió la relación que tenía con mis hijos? Luego Eduardo añadió, «Y le creemos, mamá. Le creemos más a ella que a ti». Sentí una lágrima cálida rodar por mi cara, no por el dolor, pero para mayor claridad, y por la liberación que vino con ello. Allí mismo, en ese instante, finalmente vi. He pasado mi vida intentando ser indispensable para personas que no sabían verme, y ahora, la vida me estaba demostrando, sin anestesia, era hora de un cambio. Eduardo me agarró la mano con fuerza. «Mamá, vinimos aquí a pedirte perdón, y a decirte que a partir de hoy, nada será igual». Y no sabía si eso era una petición o una advertencia. Las palabras de mis hijos aún resonaban en mí como pasos en un pasillo vacío. Cada frase revelaba no solo su ausencia, sino también mi culpa silenciosa por haber construido toda una vida sobre la fuerza, sin permitirles jamás verme frágil, humana y vulnerable. Pero había algo más resonando, algo mucho más profundo, la frase de mi hermana. «Ella exagera, siempre está haciendo un drama de las cosas». Esa frase la escucharon. Esa frase la eligieron creer. Esa frase se convirtió en la fuente de mi dolor. Respiré profundamente, mirando a Eduardo y Luciana. «¿Le creíste?», pregunté, manteniendo la voz firme pero baja. Ambos me miraron con la pesada honestidad de quien finalmente ve su propio error. Luciana habló primero. «Mamá, crecimos oyendo a la tía Cecilia decir que eras dramática, que podías arreglártela sola, que nunca necesitabas a nadie. Creo que sin darnos cuenta, dejamos que eso se hiciera realidad». Eduardo agregó, «Ella siempre insinuó que inventabas pequeños problemas para llamar la atención. Y cuando pediste los $10,000, nosotros lo interpretamos de la misma manera». El golpe llegó de forma abrupta. No fue solo mi hermana quien me hizo daño. Todo fue una historia manipulada, plantada y alimentada. Una narrativa que nunca supe que existía. Y en ese momento me di cuenta de que no estaba curando solo una pierna. Estaba sanando la forma en que mis hijos me percibían. «Nunca exageré», respondí con una firmeza inesperada, incluso para mí. Simplemente guardé silencio demasiado tiempo. Los dos permanecieron en silencio. Luciana se secó las lágrimas. «Y fue ese silencio lo que nos confundió, madre». Me recliné en el sofá, sintiendo mi corazón latir con una especie de dolor. Eso también era liberación. Durante muchos años mantuve la familia funcionando como una casa con las ventanas cerradas. Todo parecía estar bien por fuera, pero dentro el aire era pesado, sofocante y viciado. Ahora, finalmente, se había abierto una ventana de oportunidad. Y la verdad, ese invitado que siempre llega sin invitación, llegó con una explosión. Eduardo se aclaró la garganta y dijo, «Mamá, no estamos aquí solo para pedir perdón. Nosotros vinimos a proponerte algo». Mi estómago se revolvió por un segundo. «¿Proponer qué?» «Queremos que vengas a vivir con nosotros», dijo Luciana rápidamente, «para que podamos cuidarte, para que podamos estar más cerca, para que podamos recuperar este tiempo que dejamos pasar». Parpadeé lentamente. «¿Con ustedes?», pregunté tratando de ocultar mi sorpresa. «Sí», respondió Eduardo. «Luciana y yo hablamos. No queremos dejarte sola». Una parte de mí se emocionó. Otros se entristecieron. No porque no quisiera cercanía, sino porque esta oferta llegó demasiado tarde y por razones mixtas: culpa, vergüenza y necesidad de reparación.
Y había algo aún más importante. No quería que me cuidaran por obligación. Quería que me cuidaran con amor, por elección. Eso es cierto. Y en ese momento, aunque mis hijos iban en la dirección correcta, sabía que apenas estaban empezando a aprender lo que significaba la presencia. Niños, gracias, respondí con dulzura. Pero necesito pensar. No puedo tomar esta decisión guiada por el dolor. Luciana me tomó la mano. Piénsalo, sí, pero por favor, considéralo. Eduardo asintió y luego añadió, y queremos pedir una cosa más. Fruncí el ceño. ¿Qué sería? Respiró profundamente, como si se preparara para algo difícil. Queremos hablar con el tío Rafael, para agradecerle, para disculparnos y para devolverle el dinero que nos dio. Sentí algo cálido subiendo a mi pecho. Era orgullo, era ternura, fue un alivio. ¿De verdad quieres hacer esto?, pregunté. Sí, respondió Eduardo sin dudarlo. Le salvó la pierna y nos salvó a nosotros también. Porque si no fuera por él, nunca nos habríamos dado cuenta de lo ciegos que estábamos. Luciana agregó, queremos devolverlo todo. No es justo que haya sacrificado tanto. Esa fue la primera frase que realmente demostró madurez. Lo llamaré, respondí. Pero Eduardo me interrumpió. No, queremos hablar con él en persona. Hoy mismo, si es posible. Sonreí, una sonrisa sencilla, pero llena de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Entonces lo llamaré. Cogí el teléfono y marqué el número de Rafael. Él respondió al primer timbre. ¿Dolores? ¿Está todo bien? Sí, Rafael, respondí con cariño. ¿Podrías venir a mi casa? Tenemos que hablar de algo importante. La pausa al otro lado de la línea fue breve, pero llena de comprensión. Yo voy. Cuando colgué, Eduardo y Luciana se movían nerviosos en el sofá, como dos adolescentes a punto de confesar un error. Y me di cuenta que, a pesar de todo el dolor, algo hermoso estaban haciendo en ese momento. No fue perfecto, no fue una solución inmediata, fue crecimiento. Algo que, sinceramente, ya no esperaba. Respiré profundamente, sintiendo que la casa, mi vieja casa, se preparaba para algo grande. Una conversación que lo cambiaría todo. Una verdad que finalmente sería contada delante de aquellos que realmente merecían escucharla. Y cuando llegó Rafael, supe, el capítulo final de mi antigua vida finalmente llegaría a su fin, para que otro, mi nuevo, pudiera empezar. Rafael llegó en menos de 15 minutos, siempre rápido, siempre disponible, siempre presente. Cuando llamó a la puerta, mis hijos intercambiaron miradas como dos niños a punto de enfrentarse a una dura verdad. Yo, todavía sentado en el sofá, sentí que el corazón se me aceleraba, no de miedo, sino de anticipación. Ese momento fue una herida abierta y una sanación necesaria. «Puedes entrar», Rafael dije. Entró despacio, con su porte sencillo pero firme, y en cuanto vio a Eduardo y Luciana sentados, supo al instante que no se trataba de una visita cualquiera. Su mirada se suavizó, pero su postura se mantuvo firme. Parecía dispuesto a escuchar, pero no a dejarse halagar. Rafael nunca buscaba medallas. Simplemente estaba haciendo lo que creía que era correcto. «Buenas tardes», saludó cortésmente. «Buenas tardes, tío», dijeron mis hijos al mismo tiempo, casi ensayado, pero con una cruda sinceridad en la voz. Eduardo se levantó primero. Respiró hondo, como quien prepara el pecho antes de una tormenta. «Tío Rafael, necesitamos pedirte perdón». Rafael entrecerró los ojos, confundido. «Disculpe, pero ¿por qué?» Luciana entonces se levantó también, sosteniendo un sobre en sus manos, un sobre idéntico al que Rafael me había dado días antes, pero ahora con un peso diferente, una intención diferente, una historia diferente. «Porque hiciste por nuestra madre lo que debimos haber hecho». La expresión de Rafael cambió, me miró a mí y luego a ellos, como si aún intentara comprender qué estaba pasando. Eduardo continuó. «Lo descubrimos todo, sobre el dinero, sobre las herramientas que vendiste, sobre la prisa, sobre el riesgo que corría». Luciana agregó. «Y nos dimos cuenta de que éramos egoístas, ciegos, estrechos de miras. Nos diste una lección de carácter que llevamos toda la vida intentando aprender, pero que aún no habíamos entendido». El silencio se hizo pesado. Rafael jugueteaba incómodamente con las manos, no por vergüenza, sino por humildad. «No lo hice esperando nada a cambio», dijo. «Lo hice por Dolores.
es mi hermana. Y por eso, respondió Edward con la voz quebrada, queremos devolverte tu dinero. Él le entregó el sobre. Rafael dio un paso atrás. No quiero que me devuelvan ese dinero. No le hice ningún favor a nadie. Hice lo correcto. Luciana se acercó. Tío, por favor, acepta esto. Esto no es un pago, no es una recompensa. Es responsabilidad, es honor, es reconocimiento, es amor. Rafael me miró. Parecía buscar mi opinión, como si pudiera ayudarlo a decidir. Y allí, en ese instante, vi en él a un hombre que lo había dado todo sin dudar, pero que ahora necesitaba aprender a recibir. Sonreí levemente. Rafael, déjalos participar ahora, lo necesitan. Y tú te lo mereces. Respiró hondo, abrumado por la emoción. Sus ojos se enrojecieron, pero no lloró. Simplemente asintió lentamente y recogió con cuidado el sobre, como si contuviera algo frágil y sagrado. Gracias, dijo casi en un susurro. Pero lo que más me importa es verlos a todos aquí, unidos, por la razón correcta. Luciana se acercó y lo abrazó. Eduardo hizo lo mismo poco después, y en ese momento, en ese simple abrazo, sentí que algo dentro de mí finalmente encajó. No fue perfecto, no fue una solución inmediata. Fue el comienzo, era reparo, fue una reconexión. Se sentaron de nuevo y hablamos durante horas, de errores, de expectativas, de límites, de amor, de presencia. Y en esa conversación, por primera vez, dije algo que nunca había dicho antes: te necesito. Aquella petición, tan sencilla, tan humana, cayó sobre nosotros como una cálida lluvia después de una larga sequía. Mis hijos me tomaron la mano y Eduardo respondió: y estaremos aquí, mamá, no por culpa, por amor. Rafael sonrió con orgullo. Él lo sabía, él siempre lo supo. Y en ese instante, en medio de mi pequeña sala, todos comprendimos juntos la verdad que la vida llevaba décadas intentando mostrarme. La familia no se define por quien habla bien. Es el que aparece en un mal día, es el que se queda cuando el mundo se va. Es él quien lleva adelante, incluso cuando pesa. En los días siguientes, Eduardo y Luciana vinieron a ayudar con la casa, con la comida, con las citas. No era perfección, era presencia. Y eso, para mí, lo era todo. Rafael también siguió viniendo, pero ya no como el único refugio, sino como parte de una red que por fin comenzaba a existir. Hablaban más, rían juntos. Y, en silencio, mi corazón sanó. Con el tiempo, me di cuenta de que no tenía que elegir entre vivir con mis hijos o seguir viviendo sola. Opté por el punto medio, quedarme en casa, pero con un apoyo real, continuo y cariñoso. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma, y eso lo cambió todo. La cicatriz en mi pierna no era solo una marca de una cirugía, era un símbolo de renacimiento, un recordatorio de que ¿quién te salvará? No depende de la persona que tiene la obligación, es alguien que tiene corazón. Y sobre todo, amar no es borrarse a uno mismo, se trata de permitirte existir. Con fuerza, con límites, con dignidad. Aprendí. Me tomó un tiempo, pero aprendí. Y hoy, a mis 68 años, estoy viviendo la versión más libre de mí mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Muchas gracias. Y ahora, antes de terminar, si viste hasta el final te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal. Realmente nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿habrías hecho por mí lo mismo que hizo mi hermano?